al legado africano en la cultura cubana. Saludos desde La Habana. Abrimos la semana de emisiones del noticiero cultural de la televisión cubana este lunes 19 de marzo de 2018. Precisamente hoy concluyen en Santiago de Cuba las jornadas del Festival de la Trova Pepe Sánchez. La cita rindió homenaje a la obra y el legado del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz y también al héroe nacional José Martí. Un amplio programa de conciertos, presentaciones y recorridos a comunidades y municipios santiagueros distinguieron la jornada del Festival de la Trova Pepe Sánchez. Con un resumen de esas actividades llegamos en esta emisión. El Festival de la Trova Pepe Sánchez reconoció el legado del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz y del héroe nacional cubano José Martí. En el cementerio Santa Ifigenia se cantó a la patria de nuestra amplia tradición libertaria ante la tumba de Mariana y Carlos Manuel de Céspedes. El Sendero de los Trovadores rinde homenaje a figuras esenciales de la historia de esta expresión. Cada 19 de marzo la visita cobra un especial significado cuando se recuerda el nacimiento en 1856 de José Pepe Sánchez. Precisamente en este momento siento una alegría por encima de lo que está sucediendo. El motivo a que estoy acompañando a figuras jóvenes, esa alegría se debe a que la trova no va a morir, porque pienso que estoy acompañando al relevo. Antes de saber del Festival de la Trova sabíamos de Miguel Matamoros y a calor de él y sus canciones sabíamos de Santiago de Cuba y sabíamos que era cuna de la trova y sabíamos que es cuna del son. A mí Santiago de Cuba es una ciudad de mi sueño. Ando por la calle siempre, los vendedores entonan sus pregones, ellos son mejores soneros de verdad. La Sala Dolores acogió la presentación de la joven intérprete Ania Garcés junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Esteban Salas, una propuesta que trajo temas antológicos del repertorio de la trova cubana con arreglos de la compositora Wilma Albacal. Se ha sido un reto bastante grande porque el tiempo ha sido corto. Empezamos a ensayar el martes para lograr lo que vamos a hacer en el día de hoy. Son estudiantes que reciben una clase que se llama práctica de conjunto, o sea, ellos no tienen el ensayo de orquesta como lo hace la Orquesta Sinfónica Nacional o la Orquesta Sinfónica de Oriente, que tiene un horario previsto para eso. Esto es una asignatura que se llama práctica de conjunto, que dan clases lunes y viernes en un solo turno de clase. El programa de esta cita reserva presentaciones en instituciones, plazas públicas, barrios y comunidades, una propuesta que promueve el quehacer de exponentes de diversas zonas del país. A las 8:30 de la noche el céntrico Parque Céspedes acogerá la jornada de cierre del Festival de la Trova Pepe Sánchez, una cita que desde hace 56 años promueve ese género esencial de la música cubana. Desde Santiago de Cuba reportamos Yaniel Padrón y Roilán Pardo Cabrera para el Noticiero Cultural. Y esta mañana fueron cremados y sepultados en el cementerio de Colón los restos del compositor, arreglista e instrumentista Eduardo Ramos, quien falleció este viernes en La Habana a los 71 años de edad. Alumno de grandes músicos cubanos, contrabajista de varias agrupaciones, Ramos fue uno de los fundadores del grupo de experimentación sonora del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos. Este grupo formó parte del movimiento de la Nueva Trova y entre sus composiciones más conocidas figuran Báilalo si puedes, Canción con todos, Canción de los CDR, La leyenda del caminante, Llegaste a mi cuerpo abierto, No tenemos derecho a esperar y Su nombre es Pueblo. Cronista de una época pletórica de acontecimientos, Eduardo Ramos fue una figura representativa de la nueva canción cubana comprometida con la gesta de un pueblo en pos de su absoluta independencia. Y la Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura, que tiene lugar en la provincia de Granma, dedica sus debates este año a la conservación y la defensa del patrimonio musical cubano.
La Conferencia Internacional del Patrimonio de los Pueblos y su Cultura surgió en el año de 1997. Desde entonces convida al debate y la reflexión en torno a los más variados temas conservacionales en defensa del identitario de las naciones. Con ese objetivo visitaron Granma en esta década investigadores de toda Cuba y otros procedentes de Angola, Perú, Colombia y México. En esta ocasión, el intercambio toma como eje central para el análisis al patrimonio musical del archipiélago, ese que empezó a enriquecerse justo con la llegada de los españoles y fue sumando ritmos aborígenes, litúrgicos africanos y de marchas militares hasta llegar a ser lo que es. Difundir, conservar la música como un elemento trascendental en la cultura no solamente del pueblo cubano, sino un lenguaje universal, que es de gran importancia. Para el patrimonio cubano tiene una alta importancia encontrar un evento que esté tratando nuestro patrimonio musical, porque precisamente en la historia general de nuestro país, en la historia de su identidad, en la historia patrimonial del mismo, la música representa un importante nivel de desarrollo. A la 11ª Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura se presentan cerca de 80 ponencias relacionadas con la salvaguarda del legado melódico cubano y sus más genuinos representantes. Recorridos por sitios históricos, exposiciones museables y conciertos de música de órgano y tradicional figuran en el programa del encuentro, que concluirá el 21 venidero y honra de manera especial a los creadores del arte del pentagrama en el territorio, entre los que destaca la centenaria banda de concierto de la ciudad de Bayamo y José Alberto el Ruiseñor, defensores de lo más auténtico y valioso del legado musical cubano. Este evento es organizado cada año por el Centro de Patrimonio en Granma y el Museo Provincial Manuel Muñoz Cedeño. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra revista de prensa con una nota publicada en nuestra página de Facebook que informa que con una cerrada ovación y gritos de ¡Viva Cuba! Despidió el pueblo de la ciudad estadounidense de Nueva York a la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, dirigida por el maestro Enrique Pérez Mesa, luego de casi 3 horas de concierto en el Lehman Center for the Performing Arts en el corazón del Bronx. La formación musical cubana, integrada por 75 músicos, se presentó en Nueva York este domingo como parte de una extensa gira de 19 conciertos que realiza por ciudades de la nación estadounidense. El periódico Granma, por su parte, da cuenta de la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Música al instrumentista José Luis Cortés el Tosco, que tuvo lugar este fin de semana en el Museo Nacional de Bellas Artes. En esa oportunidad, el Tosco llamó a los medios a promover una programación más diversa y a prestarle sobre todo mayor atención a la música cubana para permitirle al público escuchar las orquestas y las sonoridades que identifican a Cuba en el mundo. Y cerramos nuestro recorrido en Cuba Así, que informa que con la participación de invitados extranjeros de 6 países y más de 100 artistas nacionales, el reconocido grupo de clown Teatro Tuyo acogerá el 4º Taller Internacional de Payasos, que se desarrollará hasta el domingo en Las Tunas. Y por supuesto que nuestro noticiero cultural ofrecerá amplia cobertura a esta cita. Tiempo entonces para una primera pausa en esta emisión. Al regreso estaremos abriendo nuestra sección Contrapunteo, que esta semana está dedicada al impacto de los centros culturales de Artex en las comunidades. Yo les recomiendo que no cambie su canal. Barrio Cuento 2018, del 22 al 27 de marzo, dedicado al papel protagónico de la mujer en la sociedad y en la oralidad. Se entrega la distinción Calibán a Graciela Pogolotti y los premios Macandal. Barrio Cuento 2018.
La empresa de promociones artísticas y literarias Artex cuenta con una amplia red de centros culturales que ofrecen una variada programación. Esta semana nuestra sección Contrapunteo debatirá sobre el impacto de estos centros en las comunidades donde están ubicados. Le propongo un primer acercamiento a través de mi colega Dianelis Hernández. Varios son los centros, instituciones y espacios cubanos dedicados a promover lo mejor de la cultura cubana. Específicamente a los centros culturales de Artex, la empresa de promociones artísticas y literarias, y a su impacto en las comunidades, dedicamos esta semana nuestro contrapunteo. Cuando Artex, que tiene esa vocación de hacer centros como este, que tienen las dimensiones humanas, que no son el lugar tremendo donde el artista está allá y el público está acá, nosotros le llamamos a este conciertos de cerca, porque es Moncada de cerca. Nosotros estamos sentados en las mesas con la gente, hablamos, conversamos, y entonces tiene una dimensión muy proclive, muy fácil para hacer una buena comunicación. Entonces nada más decir cómo hacemos para que lo que la gente cree que a lo mejor no le interesa mucho, viene un día y le interesa, sin prejuicio. Además de existir aquí la actividad artística, además de ello, la gastronomía, se suma las actividades comunitarias como un pilar muy fundamental y que se sustentan en actividades de creación como la guitarra, la percusión, artes plásticas y teatro. Realmente esto ha favorecido a la comunidad de Fontanar y quizá los alrededores, porque tenemos incursiones de niños y de personas de los alrededores de Fontanar. Es de gran importancia, es un privilegio la apertura de este centro. Este centro estaba, como quien dice, abandonado, y Artex ha hecho un trabajo junto con el INDER muy importante para los niños de Fontanar. Aquí tienen arte, tienen pintura, tienen teatro. En mi opinión, el entorno interno del submarino está al nivel de cualquier lugar similar en el primer mundo, porque está hecho con un sentido profesional de la calidad, en las letras, las canciones, en el decorado, en la foto de los Beatles. Entonces cuando el cliente entra aquí, quizás él no se lo pueda explicar con la amplitud que lo estoy dando yo ahora, pero él sí siente que está en un lugar que está hecho para que él se sienta bien. Más de 90 centros culturales en todo el país y 25 solo en la capital marcan los resultados de Artex en la promoción de los más auténticos valores de la cultura nacional. Basta solo mencionar el Submarino Amarillo, el Salón Rosado de la Tropical o el Sauce, o algunos más recientes como Boulevard 66, la Fábrica de Trova en Guayabera o el tablado del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, para que se piense en una programación de calidad y una propuesta para todos los gustos, organizada en jerarquía y diversidad. Es variada la actividad, corresponde, digamos, a humor, a música para la FEU, a música cubana, que es la actividad fundamental. También tenemos el guatecazo como algo importante para la comunidad campesina y para los que no son campesinos como yo, que también nos gusta. Los domingos hacemos Jazz Plaza en el Boulevard. Claro, tenemos la suerte que tenemos a Robertico Fonseca, que dirige la programación. Estamos haciendo un trabajo con David Blanco sobre el pop. Queremos hacer una cosa con Digna Guerra y la música, digámoslo así, de cámara. Entonces, parecería que eso, mucha gente diría, bueno, en la vida nocturna lo que se usa es otra cosa. No, error. Y sobre este tema, sobre los centros culturales de Artex y su impacto en la comunidad, continuaremos hablando mañana. Yo soy Dianelis Hernández para el Noticiero Cultural. Yo les recuerdo que usted también puede opinar en estos debates si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook. Y a propósito del tema que nos ocupa, Artex arribará el próximo año a sus 3 décadas de creación. Para celebrarla se ha organizado un programa de actividades. Una amplia gama de productos artísticos y literarios, todos de una excelente factura y con el sello del buen gusto, identifican a Artex, una empresa que surgió hace ya casi 30 años
y que se distingue por los buenos servicios en el ámbito de la cultura. Son muchos aniversarios que celebraremos este año, a lo largo de todo este año, y por supuesto darán pie a una celebración de un 30 aniversario con muchas más actividades, con muchas mejores prestaciones, con muchos mejores servicios, no solamente en la línea de centros culturales, sino en la línea de tiendas y por supuesto de nuestra agencia de turismo cultural Paradiso. ...30 años es una cantidad de años considerable para una empresa. 30 años significan consolidación, madurez, pero además significa una altísima responsabilidad con la cultura cubana como empresa que está destinada a buscar todas las vías y todos los canales para esos incentivos que necesita también la cultura cubana desde el punto de vista monetario. 30 años es solo una cifra. El momento podría ser cualquiera para celebrar por una empresa que rescata, defiende y promueve el arte de lo cubano. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Tiempo para una segunda pausa en esta emisión de lunes. Al regreso, la periodista Magda Recic conversará en primera persona con el historiador y ensayista Pedro Pablo Rodríguez, Premio Nacional de Investigación Cultural 2017. Ya estamos de vuelta. Hoy mi colega Magda Recic recibe en el estudio a un importante historiador cubano. En primera persona recibo hoy con mucho placer a alguien que ha contribuido desde su perspectiva historiográfica de la investigación sociocultural, de los aportes que ha realizado al estudio del pensamiento martiano, a que conozcamos mucho más sobre la historia patria y a que reflexionemos mucho más sobre la naturaleza del ser cubano. Se trata del doctor Pedro Pablo Rodríguez, quien también recibiera ese Premio Nacional de Investigación Cultural que todos los que le hemos acompañado de muy diversas maneras entendimos que era tremendamente merecido. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de conversar con los oyentes y de escuchar esa presentación tuya tan agradable. Y tan merecida. Usted es un hombre de esa pertinaz e insistente búsqueda en la historia patria. Y ama apasionadamente nuestra historia. Yo nunca le he preguntado por qué. Bueno, imagino que debe haber muchas razones y quizás algunas de las que ni yo mismo soy consciente. En primer lugar, porque realmente desde la enseñanza primaria tuve muy buenos maestros que me despertaron un interés muy grande por la historia. En segundo lugar, porque cuando decidí hacer los estudios de la licenciatura en historia, realmente tuve un buen cuerpo profesoral y tuve la oportunidad de conocer a algunos de los grandes de la historiografía cubana, algunos que trabajaron en la escuela de historia, otros no, pero que tuve tratos con ellos, José Antonio Portuondo, Fernando Portuondo del Prado, Julio Le Riverán, en fin, Moreno Fraginals, una buena cantidad de esos grandes historiadores de la mitad del siglo pasado que realmente, digamos, nos enseñaron mucho, no solo por sus lecturas, sino por el trato, a preocuparnos y a entender, yo diría, toda una generación de historiadores que fuimos surgiendo después, de la importancia de nuestra labor y además de cómo realizarla. Y desde luego tengo que recordar también a quien nos enseñó, digamos, que muchos trucos para la investigación historiográfica, que fue Hortensia Pichardo, que nos enseñó sobre todo, no solo a trabajar con los documentos, sino esa cosa que cuando se lo dimos por primera vez nos pareció una locura, que era amar los documentos
y amar los archivos. De eso de amar los documentos, usted ha transmitido mucho a su equipo de trabajo y ha tenido la posibilidad de amar documentos invaluables, como lo es sin duda aquellos que se corresponden al pensamiento y a la amplia creatividad de José Martí. En ese sentido, después de haber aportado mucho en otros temas a la historiografía cubana, usted se ha entregado y se ha empleado a fondo en una magna obra, algo que lo supera a usted, estoy convencida. Sin duda. ¿Y qué pautas ha seguido? ¿Qué propósito historiográfico usted se ha impuesto para entregarnos esta edición crítica de las obras completas de José Martí? Bueno, realmente lo primero que hemos tratado, quiero aclarar en primer lugar una cosa, esta es una obra colectiva. Yo no hubiera podido hacer nada, no debo disponer en primer lugar del equipo de trabajo del que dispongo, que es un grupo de personas de distintas disciplinas, con una excelente formación y con un gran espíritu de trabajo, pero también de muchísimas personas en Cuba y fuera de Cuba que colaboran con la obra y nos hacen llegar originales de Martí que aparecen, copias de los periódicos, informaciones de personas o de asuntos que trata Martí, de los cuales en Cuba no disponemos de ellos. Y en segundo lugar, lo que hemos tratado sobre todo es de entregarle al lector el verdadero texto de Martí. Y aclaro esto para que no se malinterprete. No se trata de que en las ediciones anteriores haya habido una voluntad de no dar el verdadero texto de Martí, sino que nosotros tratamos de no solo, digamos, resolver algunos problemas que se presentaron para otros editores en cuanto a descifrar, hay que hablar a veces así, la letra, la caligrafía martiana a veces es muy complicada para entenderla, pero también de ofrecerle al lector un conjunto de elementos que permitan entender cómo Martí llegó a elaborar un texto, un escrito. Por consiguiente, estamos haciendo lo que desde luego no se hace en una edición normal, por decirlo de algún modo, y es dar las tachaduras, las enmiendas, es ofrecerle al lector que pueda disfrutar, y sobre todo al investigador, ese proceso creador del texto por parte de Martí, y que significa que además uno se da cuenta del enorme esfuerzo de todo tipo, de intelectual y hasta físico, que tenía que hacer Martí a la hora de elaborar desde un simple poema de los versos sencillos, y digo simple no por quitarle peso, sino justamente por su sencillez. A veces lo sencillo es más difícil de alcanzar desde el punto de vista artístico, ¿verdad?, que lo más complicado. Hasta un ensayo lleno de ideas y matices sobre un aspecto de la sociedad norteamericana, o para un escrito de patria, o la carta, una carta. Voy a ponerle un solo ejemplo si hay tiempo. La carta famosa Máximo Gómez del 20 de octubre de 1884, en la que Martí se separa del movimiento en que dirige Gómez, y en la cual además dice esa frase que se ha repetido tanto: general, un pueblo no se manda como se manda un campamento. Hemos encontrado dos versiones de esa carta, dos versiones anteriores, con tachaduras, enmiendas, que no se parecen mucho a la carta final, lo cual quiere decir que Martí sabía no solo que estaba escribiendo una carta histórica, vamos a decir así, un documento histórico, sino también para una persona histórica que en ese momento era más importante para Cuba que él mismo. Y por tanto pensó mucho lo que iba a escribir, trató de elaborar además aquello del mejor modo posible para dejar sentados sus puntos de vista, pero también para dejar abierto un camino de comunicación y encuentro, como por suerte ocurrió para la guerra de 1895. Bueno, yo quiero agradecerle mucho a nuestro invitado de hoy, al doctor Pedro Pablo Rodríguez, su presencia en nuestro noticiero cultural. De cierta forma, y teniéndolo cerca, estamos celebrando nuevamente ese Premio Nacional de Investigación Cultural que recibiera. Un hombre que nos ha sabido contar la historia, porque está convencido de que no está hecha de omisiones, sino todo lo contrario, de esas revelaciones de una verdad que construye los destinos de nuestra nación. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y al cierre hablamos de audiovisuales. En la Casa de África, en Santiago de Cuba, cineastas y grupos portadores rindieron tributo a la cultura popular tradicional. El Festival de Documentales Santiago Álvarez destaca las huellas africanas en la cultura cubana y universal.
Los tambores cuentan las leyendas de un continente que por muchas razones esparció sus semillas al mundo. La cultura africana, por su fundamento tradicionalista, es letra firme en muchas de las filosofías de los hombres y mujeres de hoy. Destacar lo que llevamos de África es el titular de la edición 16 del Festival de Documentales Santiago Álvarez. Aquí se habla de lo africano desde la cinematografía, la literatura, la música y las artes plásticas. Nativos y herederos reconocen la oportunidad que se ofrece para honrar identidades. Santiago es una ciudad puente, es una ciudad río, una ciudad mar, una ciudad montaña, una ciudad con tantas bellezas físicas y tantas bellezas morales. Yo creo que lo más bonito que tiene Santiago es su gente. Los tambores de Enrique Bonne se unieron en el Santiago Álvarez a Rumbata para aplaudirle a la cultura popular tradicional que sin dudas tiene fuertes huellas africanas. Desde este festival se adelanta otra de las oportunidades que se organiza en Santiago para conocer el continente negro. Esto nos viene de antesala perfecta para lo que va a suceder en este mismo espacio del 11 al 17 de abril. En esos días vamos a tener la Conferencia de Cultura Africana y Afroamericana. Es la conferencia que celebramos todos los años, que tiene como tema central África y su influencia en los países de área. Y que este año tiene una connotación muy especial porque celebramos el 30 aniversario de la institución. Se subraya en el programa de este lunes 19 de marzo la presentación del libro El cineasta que llevo dentro, del autor Fran Padrón. Este 19 de marzo, Día del Trovador Cubano, cineastas y juglares clausuran el Festival de la Trova Pepe Sánchez desde Santiago de Cuba. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de las actividades del Festival de la Trova Pepe Sánchez que tiene lugar hasta hoy en Santiago de Cuba. Le informamos además sobre los debates que tienen lugar en la ciudad de Bayamo sobre la preservación del legado musical cubano y le contamos sobre el homenaje que el Festival de Documentales Santiago Álvarez le tributa al legado africano en la cultura cubana y universal. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.